Hay un lugar en el sur de Texas donde literalmente nació la raza de caballos más exitosa del mundo moderno. Un rancho tan vasto que supera en tamaño a estados enteros, donde durante más de un siglo se forjó mediante selección implacable y visión inquebrantable, el caballo que eventualmente dominaría rodeos, competiciones de trabajo con ganado, carreras de velocidad corta y prácticamente cualquier disciplina ecuestre donde explosión, inteligencia y funcionalidad brutal importan más que pedigrí europeo o estética refinada. Este no es cuento romántico sobre vaqueros pintorescos ni nostalgia fabricada sobre el viejo oeste. Es la historia real verificable de cómo un ex capitán de barcos fluviales del Mississippi llamado Richard King llegó a tierras áridas de Texas en 1853. Estableció operación ganadera que se convertiría en imperio legendario y, sin saberlo, inició experimento de cría equina que 150 años después produciría el 100 caballo número 1 registrado oficialmente, en lo que se convertiría en la población equina más grande del planeta. El King Ranch no simplemente crió buenos caballos, definió literalmente qué significaba un cuarto de milla moderno mediante décadas de selección funcional, donde cada animal era evaluado no por apariencia ni linaje, sino por capacidad real de trabajar, ganado bravo bajo sol tejano brutal, de acelerar explosivamente persiguiendo reses en fuga, de mantener calma inteligente cuando situaciones se volvían caóticas y peligrosas. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Hoy vas a descubrir exactamente cómo este rancho transformó tipo funcional usado por vaqueros en raza formal reconocida globalmente, qué semental legendario estableció líneas genéticas que todavía dominan competiciones modernas casi 100 años después de su muerte, y por qué entender esta historia no es solo apreciar patrimonio ecuestre, sino comprender cómo verdadera excelencia se forja mediante trabajo honesto en condiciones reales en lugar de ser diseñada en programas de cría controlados, obsesionados con estándares estéticos arbitrarios. Estándares de raza. Durante todo el siglo XIX, vaqueros del sur de Estados Unidos usaban tipo específico de caballo que ellos simplemente llamaban quarter horse, porque estos animales destacaban en carreras callejeras improvisadas de exactamente un cuarto de milla, aproximadamente 400 metros de explosión pura, desde parado hasta velocidad máxima, sin estrategia ni reserva de energía para distancia larga. Estos caballos eran herramientas esenciales de trabajo durante la semana, arrastrando ganado, patrullando territorios vastos, ejecutando trabajo físicamente brutal bajo condiciones climáticas que matarían animales menos resistentes, pero los domingos se transformaban en corredores cuando vaqueros apostaban salarios en competiciones que decidían no solo orgullo, sino a veces fortunas que podían cambiar vidas de familias viviendo con márgenes económicos estrechos. No había estándar oficial para estos caballos. No existían registros genealógicos certificando pureza de líneas. Simplemente había conocimiento empírico transmitido entre vaqueros sobre qué características buscaban: velocidad explosiva en distancias cortas que permitiera alcanzar res antes de que desapareciera en vegetación densa, capacidad de trabajar ganado con ese instinto casi telepático que separa caballos excepcionales de aquellos meramente competentes, inteligencia y obediencia que hacían entrenamiento más fácil y trabajo diario más seguro, estructura física robusta que soportara años de labor sin colapso prematuro, agilidad sobrenatural, permitiendo paradas instantáneas desde velocidad máxima y giros de 180 grados en espacios que parecían imposiblemente estrechos, y crucialmente, temperamento que combinara docilidad durante manejo rutinario con valentía cuando situaciones se volvían peligrosas, enfrentando toros bravos o atravesando terrenos traicioneros, de características que el trabajo exige sin compromiso. Desde los primeros años, después de fundar el rancho en 1853, King comenzó programa de selección que era brutal en su honestidad. Cada caballo era evaluado mediante trabajo real. Aquellos que no cumplían estándares
Eran eliminados de cría sin importar cuán impresionante fuera su apariencia o pedigrí si lo tenían. Solo los más fuertes, rápidos, inteligentes y funcionales transmitían genes a siguiente generación. Esta selección basada exclusivamente en rendimiento funcional operó durante décadas, refinando gradualmente tipo de caballo que era reconocible inmediatamente por cualquier vaquero experimentado como producto del King Ranch, animales que consistentemente superaban caballos de otros ranchos en todas las métricas que realmente importaban cuando necesitabas herramienta de trabajo confiable, en lugar de exhibición bonita para impresionar visitantes. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento donde el King Ranch pasó de simplemente criar buenos caballos de trabajo a establecer fundamentos genéticos de raza entera, ocurrió en 1915, cuando el rancho adquirió semental, que se convertiría en la figura más influyente en historia del cuarto de milla moderno. Este caballo legendario se llamaba Old Sorrel, nombre simple que no sugiere la revolución genética que este animal iniciaría, y sus características físicas y temperamentales representaban destilación perfecta de todo lo que décadas de selección funcional en el King Ranch habían estado buscando. Old Sorrel era fuerte sin ser excesivamente grande, musculoso de manera que traducía directamente a potencia funcional en lugar de masa inútil que compromete agilidad. Poseía estructura corporal donde cada ángulo y proporción parecía optimizado para trabajo explosivo que combinaba velocidad con precisión. Y crucialmente, mostraba ese cow sense sobrenatural, esa capacidad de anticipar movimientos de ganado y posicionarse preventivamente, que no puede ser enseñada mediante entrenamiento, sino que debe ser heredada genéticamente. El rancho reconoció inmediatamente que habían encontrado algo excepcional y comenzaron a usar Old Sorrel extensivamente como semental, cruzándolo con sus mejores yeguas y evaluando rigurosamente la descendencia para confirmar que estaba transmitiendo consistentemente sus características superiores. Y lo que descubrieron los dejó asombrados. Los potros de Old Sorrel no solo heredaban sus capacidades físicas, sino algo más profundo. Una combinación de inteligencia operativa, temperamento equilibrado y capacidad atlética que se reproducía generación tras generación con consistencia, que sugería que estas características estaban firmemente grabadas en su genoma y serían transmitidas confiablemente a descendientes incluso cuando se cruzaban con yeguas de líneas menos refinadas. Durante las siguientes 2 décadas, Old Sorrel produjo generaciones de potros excepcionales que dominaron trabajo de campo en el King Ranch y comenzaron a ganar reputación en competiciones regionales, donde vaqueros de diferentes ranchos comparaban la calidad de sus caballos en contextos que iban desde carreras de velocidad hasta competiciones de habilidad con ganado. Uno de los hijos más exitosos de Old Sorrel fue Solis, semental que heredó las mejores características de su padre y las amplificó en su propia descendencia, estableciendo línea genética que se volvería absolutamente dominante en décadas subsecuentes. Y entonces, en 1940, después de años de esfuerzo por criadores y rancheros de todo el sur de Estados Unidos que querían proteger y formalizar las líneas genéticas de estos caballos quarter de tipo funcional, se fundó la American Quarter Horse Association con propósito explícito de mantener registros genealógicos certificados y establecer estándares formales de raza que codificarían oficialmente lo que había sido creado informalmente durante casi un siglo de selección práctica. Y aquí es donde la historia del King Ranch se entrelaza permanentemente con la historia oficial de la raza entera, de manera que ningún otro rancho individual puede igualar. Porque cuando llegó momento de registrar el primer caballo oficialmente en los libros de la nueva asociación, el animal elegido para llevar el número P1, ese símbolo de ser literalmente el número 1 en certificado de nacimiento de toda la raza, era un nieto de Old Sorrel llamado Wimpy. King Ranch habían estado refinando. Potencia explosiva visible en cuartos traseros desproporcionadamente musculosos. Estructura armónica donde cada parte del cuerpo parecía proporcionada perfectamente para función en lugar de estética arbitraria.
velocidad verificable en carreras de cuarto de milla, donde consistentemente vencía competidores, y crucialmente temperamento, que combinaba docilidad, que permitía manejo seguro, incluso por personas no expertas con valentía y determinación, cuando el trabajo lo requería. Wimpy era hijo de Solis, quien era hijo de Old Sorrel, creando línea directa de 3 generaciones, donde cada generación había sido rigurosamente evaluada y había demostrado superioridad funcional antes de ser usado extensivamente en cría. Esta concentración de genética probada en línea paterna directa significaba que Wimpy no era anomalía afortunada, sino producto predecible de programa de cría que había identificado y fijado características deseables mediante selección sistemática durante décadas. Los primeros 500 números de registro en ACA fueron reservados específicamente para caballos considerados fundadores de raza, animales que miembros fundacionales de la asociación evaluaron como representativos del tipo ideal que querían preservar y promover, y estudiar estos pedigrís fundacionales revela algo asombroso. Una proporción desproporcionada traza líneas directas o indirectas al King Ranch y específicamente a Old Sorrel, demostrando cuán dominante había sido la influencia genética de este rancho en formación de la raza. Si te gusta nuestro contenido, tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal es muy importante para nosotros. Pero lo que realmente separaba el programa de cría del King Ranch de operaciones contemporáneas no era simplemente que tenían buenos caballos, era la filosofía subyacente que guiaba sus decisiones de selección y que eventualmente se convertiría en modelo para toda la industria del cuarto de milla. El rancho buscaba resistencia para jornadas largas, porque en territorios vastos de Texas podrías estar en la silla 12 o 14 horas consecutivas y necesitabas caballo que mantuviera capacidad funcional desde primera hora de mañana hasta última luz de tarde sin colapso que comprometiera seguridad. Priorizaban lombo fuerte y estructura robusta, porque trabajo con ganado genera fuerzas biomecánicas enormes durante paradas súbitas, giros explosivos y aceleraciones máximas, y estructura débil significa lesiones que terminan carrera del caballo prematuramente. Exigían capacidad de parar y arrancar rápidamente, porque persiguiendo res que decide huir, tienes literalmente segundos para alcanzarla antes de que desaparezca. Y caballo que necesita distancia larga para acelerar o frenar es inútil en estas situaciones. Valoraban habilidad de girar con precisión y cortar ganado, esa capacidad de mantenerse entre res y dirección que ella quiere tomar, bloqueando escape mediante posicionamiento inteligente en lugar de fuerza bruta. Y crucialmente, seleccionaban por temperamento que era noble, confiable y valente simultáneamente, combinación que suena contradictoria, pero que es esencial porque necesitas caballo que niño puede manejar durante trabajo rutinario, pero que no entrará en pánico cuando toro bravo carga o cuando situación se vuelve caótica y peligrosa. Participar en exhibiciones de habilidad donde se evaluaba precisión y control. Esta versatilidad se volvería característica definitoria de la raza cuarto de milla moderna y es herencia directa de filosofía del King Ranch, donde especialización extrema era vista como debilidad porque limitaba utilidad del animal en operación de rancho real que requería flexibilidad. Y aquí está algo profundo que la mayoría de las personas no aprecian completamente sobre dónde realmente nació el cuarto de milla moderno. No nació en laboratorios con genetistas diseñando cruzamientos óptimos según teoría mendeliana. No nació en pistas de carreras con cronómetros midiendo fracciones de segundo. Nació en campo, trabajando ganado bajo sol brutal de Texas. Surgió del sudor de vaqueros que evaluaban caballos diariamente en condiciones más honestas que cualquier competición formal podría replicar. Fue forjado en ambiente duro, que no toleraba debilidad ni perdonaba errores, porque las consecuencias de tener caballo inadecuado eran medibles directamente en eficiencia de operación ganadera que determinaba si rancho prosperaba o fracasaba económicamente. En pedigrís de campeones modernos. Si retrocedes suficientes generaciones, en prácticamente cualquier cuarto de milla de élite, compitiendo hoy en disciplinas que van desde reining
hasta cutting, desde carreras de velocidad hasta working cow horse, encontrarás líneas que trazan directamente al King Ranch y frecuentemente específicamente a Old Sorrel o sus descendientes más exitosos. Esta dominancia genética persistente no es accidente ni resultado de marketing superior, es consecuencia inevitable de que el King Ranch identificó y fijó características que son fundamentalmente valiosas para cualquier caballo de trabajo funcional. Y esas características permanecen relevantes, incluso cuando contextos específicos de uso cambian de trabajo de rancho tradicional a competiciones modernas especializadas. El rancho continúa operando hoy, todavía criando caballos que llevan esas líneas genéticas establecidas hace más de un siglo, y muchos campeones actuales en múltiples disciplinas cargan sangre del King Ranch, demostrando que lo que fue seleccionado para funcionalidad brutal en campos de Texas resulta ser igualmente valioso en arenas de competición donde los mejores caballos del mundo se enfrentan. Pero la influencia del King Ranch no se limitó a Estados Unidos. Se extendió por todo el continente americano, transformando programas de cría equina desde México hasta Argentina. Criadores mexicanos que buscaban mejorar sus caballos para trabajo de charrería incorporaron líneas del King Ranch, específicamente porque estas líneas demostraban exactamente las características que disciplinas charras exigen: explosión para alcanzar ganado, inteligencia para anticipar movimientos, y esa valentía que permite al caballo enfrentar toros bravos sin pánico paralizante. Argentina, Brasil y Colombia importaron sementales directamente del rancho tejano, pagando fortunas por acceso a genética probada, que sabían transformaría calidad de sus propias poblaciones equinas. Y lo que el King Ranch exportó no fue solo material genético, sino filosofía completa de cría y selección. La idea revolucionaria de que debes evaluar caballos por rendimiento funcional en trabajo real, en lugar de juzgarlos por estándares estéticos subjetivos o pedigrís impresionantes que no garantizan capacidad práctica. Esta filosofía de selección funcional se dispersó globalmente junto con la genética, transformando cómo criadores en múltiples países pensaban sobre qué constituía caballo de calidad y cómo debían estructurar sus propios programas de cría para producir animales superiores. ¿Qué representa no aristocracia europea con sus caballos de exhibición, sino cultura de trabajo honesto, donde valor se mide en funcionalidad y resultados en lugar de apariencia o linaje? El rancho se convirtió en patrimonio cultural de Texas. Sus operaciones son estudiadas por historiadores interesados en desarrollo económico del Viejo Oeste. Vaqueros legendarios que trabajaron allí durante su época dorada son recordados en folclore regional como héroes culturales que ayudaron a moldear identidad del cowboy moderno. El King Ranch es considerado el primer imperio pecuario de Estados Unidos, operación que demostró que ganadería a escala masiva era posible en territorios que muchos consideraban marginales, y los caballos que el rancho desarrolló fueron herramientas esenciales que hicieron posible este éxito económico. La marca del King Ranch, conocida como Running WW por su forma distintiva, se convirtió en una de las marcas más reconocibles del mundo, símbolo que representa no solo ganado o caballos, sino valores de excelencia funcional, innovación práctica e integridad en operaciones. Trail Riding, estás viendo manifestación viviente del legado que nació en el King Ranch hace más de siglo y medio. Cada uno de estos caballos, sin importar cuán distante sea su conexión genealógica específica con líneas del rancho, existe como parte de raza que el King Ranch ayudó a definir mediante décadas de selección implacable, donde solo lo mejor era suficientemente bueno y donde funcionalidad siempre triunfaba sobre apariencia cuando ambas entraban en conflicto. Este legado continúa vivo, no solo en sangre que fluye por venas de millones de cuartos de milla globalmente, sino en filosofía de cría que el rancho estableció y que todavía guía a criadores serios que entienden que verdadera excelencia se forja mediante trabajo honesto en condiciones reales, en lugar de ser diseñada en programas controlados, obsesionados con ganar rosetas en exhibiciones
que evalúan estética sobre capacidad funcional. El King Ranch nos enseñó que el mejor caballo no es necesariamente el más bonito, ni el de pedigrí más impresionante. Es aquel que puede hacer el trabajo día tras día, año tras año, sin colapso ni excusas, y esa lección permanece tan relevante hoy como lo fue cuando Richard King estableció su rancho en territorios áridos de Texas hace casi 2 siglos, demostrando que algunos principios de excelencia son atemporales y que respetarlos produce resultados que trascienden generaciones.